tardes a todos, bienvenidos a esta presentación dentro de las 11avas Jornadas Comiqueras Barcelona 2015 que organizan conjuntamente FNAC y SD. Hoy tenemos la oportunidad de contar con 5 autores franceses que nos van a acompañar en una semana que coincide con la presentación de novedades aquí en lengua castellana, todas ellas por la editorial Yermo. Os voy a pasar unas diapositivas que irán mostrando las portadas e imágenes interiores de los diferentes libros, pero no vamos a hablar de las imágenes, simplemente para que ustedes vayan conociendo con más detalle los que estamos presentando, que son estos 5 que ven aquí, que justamente esta semana son novedad y, como decía, son novedades de la editorial Yermo. Bien, hemos buscado una temática común para las 5 obras y nos parecía que el elemento de cohesión de estas 5 obras era el género de la aventura. Pues decíamos la aventura en estado puro, y tenemos cómics de cowboys, de indios, de vikingos, de samuráis, pero no es exactamente el concepto de aventura propiamente dicho, ¿no? Se entiende como aventura cuando hacemos una empresa en que no conocemos muy bien el resultado final y cuando esa empresa tiene un cierto riesgo, ¿no? Decimos que tenemos una aventura por delante. En las obras que tenemos aquí encima de la mesa hay una mezcla entre el género fantástico, la fantasía y la aventura. Si la aventura es una empresa con riesgo, la fantasía supone la introducción de lo que se conoce como la suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad significa que aceptamos como lectores que lo que hay en esa aventura, en ese texto, no es verosímil, pero lo aceptamos a cambio de pasar un buen momento y pasarlo bien con la lectura. En el extremo estaría la fantasía, cuando aparecen todo tipo de demonios, elfos, hadas, dragones, etc. Y en otro extremo tendríamos la aventura. Y luego hay un punto intermedio que también tendremos que comentar en la charla, que son género de aventura, donde en ciertos momentos se introducen elementos fantásticos, que me parece un tema muy interesante para comentar con los invitados. Recientemente se hizo un estudio de todas las obras publicadas en España en el año 2014 y el resultado indicaba que el 80% de las obras publicadas en España en 2014 eran del género de la aventura y muchos expertos lo asociaban a una época pues, de crisis donde los lectores quieren evadirse de los problemas y buscan precisamente pasarlo bien con la lectura. Yo creo que va mucho más allá que simplemente una época, un momento determinado, sino que va mucho más allá porque en verdad lo que estamos presentando aquí es el trabajo prácticamente de una década de los autores que tenemos en la mesa. Tenemos, por ejemplo, el caso de Luna, que se publica el primer integral en castellano, es una recopilación de los primeros volúmenes, pero ya hay varios volúmenes más publicados en Francia y por lo tanto es el trabajo de una década, ¿no? Oco también es el volumen, digamos que ya llevamos varios publicados incluso en nuestro país. Y Aslak también tiene ya títulos publicados, ¿no? Eso quiere decir que estamos hablando del trabajo prácticamente de una década y por lo tanto no es un momento puntual de evadirnos de la crisis, sino de una constatación de una generación que nos gusta la aventura, ¿no? La duda está en si somos más o menos todos los que estamos en la mesa, aunque yo parezca más viejo, más o menos todos somos de la misma edad. De hecho, yo creo que soy más joven que alguno de la mesa, pero yo
yo creo que somos todos de la tradición de la ficción de los años 80, donde la aventura fue muy importante. Las grandes películas, los grandes libros, los grandes cómics de aventuras son de los años 80. Y me parece como si hubiera una mezcla de la generación nuestra con el siglo XXI, donde el elemento fantástico pasa a ser muy importante en el guión y parece que haya esa necesidad de incluir el género fantástico, elementos fantásticos en la obra, ¿no? Y entonces me gustaría empezar preguntándole al señor Erenguer cómo desde una tradición de una historia de aventuras de indios y cowboys, como es la obra de Luna de Plata en Providence, cómo acaba buscando la introducción de elementos fantásticos para dar un toque muy original a una aventura clásica del oeste. On va essayer de Ouais, on va peut-être synthétiser. L'arrivée du Per fantastique dans sintetitzar, le diria western, que c'est l'arribada d'allò fantàstic en el western fantastique està de en littérature. correspondència Le genre, amb on a l'exemple avec Bram tenim Stoker, l'exemple amb Bram Stoker pour l'arrivée du vampire per dans la l'arribada littérature del avec Dracula. vampir, de Et la on a literatura aussi Frankenstein de Shelley en amb 1880. Dràcula i Donc en cette littérature 1880 avait 1880, intégré les codes fondateurs 1980 havia de integrat fantastique. els codis Et fundadors c'est aussi une del période fantàstic i és un commune període à la fin du Far en què West. al final del Far West On a quasi tout découvert de ja ces s'havia descobert tot als Estats Units J'aimais bien l'idée i m'agradava la idea de tornar a visitar la història americana afegint-hi el fantàstic, el gènere fantàstic que s'havia creat aleshores, una síntesi d'ambdues coses. ¿Ocurre algo parecido con Monsieur Keramidas? Oui. Sí? En fait, moi, je pense être De fet, jo dans penso la que plupart des albums qui sont ici. a la majoria dels Je àlbums que pense estan être celui où il y aquí, a plus penso que sóc il y a moins le côté historique et le côté fantastique hi ha en fait. menys història i més fantàstic. Je sais qu'on est parti sur Sé une langue, que on hem est parti sur començat. je sais que Didier Christ, le Sé que scénariste, Didier Christ, el s'est longtemps battu ha batallat durant molt pour de essayer temps per intentar incloure d'inclure plus de côté référencé historique, més referències històriques i verídiques, sigui en la vestimenta dels índios o els maquillatges. Ell volia que se sentís, suivant où l'on a évolué, dans segons on quelle région on estàvem était, evolucionant, on estàvem exactament, et segons el également recorregut que es feia, dans les costumes, il també voulait qu'on en sente la tout ça. vestimenta Et volia en que fait, tot això es notés, très vite, il a compris però molt ràpidament va entendre que un dibuixant com jo, que soc una mica vago pel que fa a documentació i tot això, en un moment em va cridar i em va dir: bé, veig que tant sota en fum de la veracitat de l'època i tot això. I vaig dir, doncs no, no és això, però he anat a veure internet i els índios són així, sí, en el fons em vaig adonar que postes unes plumes a algú i tothom diu que és un índio i en el fons em va agradar fer-ho així i deixar-me dur pel meu imaginari per a tota aquesta faceta inventada i fantàstica. Donc c'est vrai que c'est pour moi par rapport à ce que vous disiez, c'est que le côté fantastique, tout ce qui est inventé a une part très importante. C'est même la part essentielle en fait. Après, tout le côté effectivement référencé, on s'en est au fur et à mesure des albums complètement éloigné. C'est vraiment une fiction. S'ha convertit en una ficció totalment inventada. No sé si he estat gaire clar. Sí. En el caso de Monsieur Michalak y Monsieur Yves, en Slack coinciden los dos autores, Monsieur Michalak como dibujante, Monsieur Yves como guionista. En este caso el contexto es la época vikinga o una época medieval, pero vuelven a introducir el fantástico como elemento innovador en el discurso. Buena pregunta.
Pienso que los autores, los Hugues y Wotas, han querido utilizar la parte mitológica de los vikingos, utilizando los dioses y todo el mundo imaginario desarrollado por los vikingos, para que sean reales. Lo han hecho como si todo aquello fuera real y estaba integrado en una historia. Es lo único que puedo decir. ¿En el caso de Oko? ¿Y dans le cas de Oko? Le fantastique, c'est vraiment une notion que el género fantástico me acompaña desde pequeño. Me encanta la historia también, y en el marco de una historia sobre Japón, sabía que el Japón histórico es muy complejo. Y a pesar de ser un forofo de la historia, tenía miedo de equivocarme demasiado, y por respeto por la historia y al gustarme mucho el género fantástico, decidí hacer una aventura fantástica, pero utilizando en pequeñas dosis lo fantástico para no caer en el guiñol. Es decir, a veces si hay demasiadas cosas irreales, me da miedo, por lo que he jugado con moderación, con el elemento fantástico. Yo propongo en el discurso de las obras fantásticas que aceptemos una excepción milagrosa con la que da juego a algo fantástico en la historia, pero el resto que hay alrededor de esa excepción milagrosa debería de cumplir con las leyes de la física. En vuestro caso, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde sabéis que podéis llegar, o la imaginación es infinita y podéis hacer lo que queráis? ¿Os marcáis esos límites de alguna manera? La question est là, non? Me temo que no hay respuesta si la pregunta es solo para mí. Yo personalmente no puedo contestar en muchas cosas que hago de manera inconsciente, y me costaría muchísimo teorizarlo todo, y no puedo hablar de los límites de las cosas, porque ¿dónde están los límites? Quizás las siguientes generaciones. Yo no sé dónde empieza realmente un relato fantástico. Me costaría muchísimo contestar esta pregunta, pero quizás otros podrían hacerlo. Yo encuentro los piratas, el único elemento fantástico es el personaje femenino, la chica, la hija de Napoleón. Esto es fantástico. Porque no hay hija ahí, pero nosotros estamos más bien en el hiperrealismo, por lo que en este tema no puedo abordar el tema tampoco, y en cuanto a los límites tampoco es mi tema. Me gustaría contestar porque la construcción de una historia corresponde a la idea de construir una lectura para que sea ocio, y estamos convencidos de su desarrollo como autor. Abordamos el género fantástico pensando que es una realidad, porque estamos creando un universo que es tangible, que tiene sus propios códigos. Esto puede ir desde la pura CALS o nuestros cómics. Son universos coherentes. Lo que hace que lo fantástico sea coherente en un universo es cuando la lógica va hasta el final. Todo el mundo conoce la Guerra de las Galaxias, pero el problema tiene un problema, pero no se calcula en luces, y estamos precisamente en el lugar donde nos damos cuenta que puede ser que todo es real, porque lo hemos hecho que sea creíble, y es lo que hemos hecho, hacer que nuestro universo sea coherente y creíble para que lo fantástico sea el aceite de un motor que funcionará. En cualquier caso, lo que es real es que hay un mercado para todos, y en el caso de Monsieur Bonnet hay la posibilidad de leer obras hiperrealistas que decía. Tenemos que decir que se acaba de publicar Atila,
que en realidad es anterior a Piratas de Baratia y que es una de las primeras obras con guión de Yannick Mitton y que justamente recupera ahora Yermo en una edición integral que se publica justo esta semana. En este caso sería una obra realista y en este caso un biopic, digamos, de una persona histórica como es Attila. Entiendo que hay un mercado para todos y hay un público que, digamos, que le interesa esta aventura verosímil. Sí, es como para los piratas. Seguimos bastante fielmente los hechos históricos de la época, sea Attila, y integramos un personaje nuestro. Hacemos como si actuara sobre la historia, sin saberlo exactamente. Es un principio, es histórico, realista. En Attila creo que un poco más de género fantástico que en los piratas, porque en Attila nos hemos divertido. Es más fácil, teniendo en cuenta la época. Porque, como decíamos al principio, en cuanto a la documentación, hay menos iconografía y hay poca, no hay ningún retrato de Attila, por ejemplo, por lo que podemos hacer lo que nos da la gana. En cambio, con obras más recientes o piratas, pues hay que seguir más una historia paralela a la real. ¿Cómo es la relación con un guionista en el momento de hacer una obra fantástica? ¿La descripción del guión implica también una descripción de la forma, los colores de los personajes, por ejemplo? ¿De los personajes fantásticos? Pienso que depende del guionista con el que trabajemos. Al empezar el cómic con Didier Chris como guionista, que es también sobre todo un dibujante conocido y tiene su propio universo muy marcado, como parte de los guionistas que cuando mandan un guión siempre me envían algún dibujito, puesto que yo quería alejarme, no quería hacer género paralelo a Chris y no estar influenciado por lo que hizo. Tuve tendencia en mirar rápidamente las directivas que ponía y luego yo me fui en lo que sé hacer, y ahí es donde vi que le costaría controlarme y imponerme muchas cosas. Et au final, comme il a vu que ce que je faisais paraissait assez cohérent avec son histoire, lo que yo hacía era bastante coherente con su historia. En un momento me dejó tranquilo y me dijo, bueno, vale, pues hacemos también el álbum que tú tienes ganas de hacer. Seguro que si él es dibujante, si hubiera dibujado Luna, hubiera sido muy distinto. Seguramente habría habido otras cosas, otras sensaciones, pero yo tenía en la cabeza de estar un poco fuera del tiempo, a pesar de que sea todo muy amerindio. Antes decía que no había nada histórico, pero no es cierto. Didier Chris ha leído muchos libros al respecto, hay muchas cosas de iniciación, de relación con los animales, todo esto está muy impregnado en la mitología india, pero podía haber escogido un dibujante apasionado por esto, pero yo no conocía nada sobre este tema y no podía empezar a leer libros y libros y libros sobre los amerindios para poder tener el tono apropiado, porque pienso que cuando empezamos con un tema tan preciso, tan profundo, como decía Hub antes, o bien vamos a fondo y somos irreprochables en cuanto a los vestidos, la vestimenta, etc., sino siempre habrá alguien que dice, bueno, esto le has puesto esto, pero no es posible porque era la otra tribu. Y yo quería evitar esto a toda costa, por lo que decidí crear mi propio universo.
Et voilà, ça fonctionne comme ça. Mais en tout cas, la porte du scénariste, effectivement, el lugar del guionista para mí está un poco, es un poco distinto porque él también es dibujante, por lo que podría haber sido, ha sido un poco como un intercambio de dibujos y al final ya solo había descripciones para los personajes, pero al principio sé que Chris quiso imponer un poco su estilo y yo venía del dibujo animado y al entrar en el dibujo al venir del dibujo animado, al entrar en el cómic, no quería que nadie me impusiera nada y creo que ha habido un pequeño conflicto al principio, pero luego fue positivo para todo el mundo. Monsieur Rengel, han publicado ahora también en España, en castellano, títulos de Leyendas de Troy, que son integrales independientes, que se pueden leer de forma independiente. Yo no sé qué indicaciones les dieron para poder integrar la obra en el universo de Troy. Si les dan unas indicaciones de leyes, de imagen, de gráfica. En travaillant avec Arleston, c'est aussi autre chose qui s'est passé. Pasó otra cosa. Pour ma part, je sais pas, celui d'Eric, no sé lo que le ocurrió a Eric, porque ahí él sí que tiene trolls, me parece, pero en cuanto a mí respecta, Arleston cuando creó el mundo de Troy hizo una carta bastante grande y además periodos. Y tiene esta cartografía y de repente cuando no sabe qué hacer, pues escoge una región y dice, bueno, pues vamos a ir ahí y toma varias distintas épocas y por lo que es bastante infinito. Por lo que si a mí me hubiera gustado, hacer cosas de referencia, es lo que hice cuando hice el Donjon, donde hay una referencia, existe el personaje de otras series, es bastante divertido como ejercicio. Arleston para mí dijo que empezaríamos con una época y una región no conocida, por lo que se puede inventar cualquier cosa. Él no es dibujante, por lo que envía descripciones. Este animal se va a parecer a un camello con 1, 2, 3 tal y cual, y yo le envié dibujos y me dice, vale, pues esto, más por aquí, más por allá, y en álbum así, pues normalmente se toma como referencia el primer álbum y luego pues ha habido 3 álbumes y una vez ha salido el primer álbum, pues hay cosas que evolucionan, por supuesto. Arleston, no sé si es también porque tienes muchas series, pero no da un guión de una vez, sino que avanza por secuencias, por 5 páginas. Por 5 páginas, por ejemplo, y el argumento que tiene para avanzar así es que también necesita saber lo que hace el dibujante, y lo que hace el dibujante le va a inspirar para su propio guión. Por lo que con Tico había un personaje totalmente secundario que tenía que aparecer dos veces al principio y se ha convertido en protagonista y que sigue estando en el tercer volumen. Le gustó mucho gráficamente lo que había hecho y decidió darle un papel. Por lo que eso es realmente un intercambio por ambas partes. Eso tiene ventajas y inconvenientes de un guión que se construye sobre la marcha. A mí me gusta trabajar con historias construidas con una visibilidad. Me gusta tener más de 15 páginas por delante. Al diseñar un personaje o una criatura que solo aparece una vez, pues a lo mejor dice, bueno, a veces pensamos, bueno, pues la volverá a sacar dentro de 3 páginas y luego no aparece nunca más, pero hay una serie de consignas
y porque podía ir a buscar la iconografía. Al principio del azafrán, del volumen 2, yo hice trolls de Troy divertidos y me dijo que no, que tenían que ser, tuve que tirar 3 páginas dibujadas porque me dijo que no, que tenían que ser trolls monstruosos, malos. Y ha desarrollado el universo, yo he hecho partes del norte, las colonias, pero no quería ir a copiar lo que habían hecho los autores anteriores, por lo que añadimos una pieza a un rompecabezas que ya existe, que es un universo. Yo tenía un espacio en las paginillas donde no había magia, porque me gustaba el principio de la magia y estuve un poco decepcionado, pero está bien con Alastor porque es alguien que hace como series y podría matar una historia por un buen juego de palabras, aunque sea malo para el ritmo de la historia, puede romper la historia. Y a veces me gusta y digo, bueno, pues adelante, pero a veces es bastante surrealista o fantástico trabajar con él en el sentido de género fantástico. Monsieur Michalak, ¿cuál es su experiencia de trabajar con un guionista que también es dibujante? Nos reímos mucho. Esto es lo más importante. Quería dibujar una historia de un dibujante porque estaba harto de trabajar con un guionista que no fuera dibujante, un guionista universitario, decirlo de alguna manera, y quería compartir un imaginario con otra persona. Quería que la persona me aporte algo que fuera como una partida de ping-pong creativo. No sé si entendéis lo que quiero decir. No, no hay ping-pong. Pues, jugáis a tenis de mesa en España, ¿verdad? El guionista me aporta una idea, la transformo, la trituro, la rediseño y propongo otra idea. Y puedes seguir así durante un ratito. La idea de colaboración, esta es la idea de colaboración que deseaba. Y contrariamente a Ariston, con Humbert, hay un solo blog de 46 páginas escritas, hice todo el storyboard, es decir, el borrador del cómic en una sola vez, por lo que no hay sorpresa. Sé exactamente qué personajes van a estar, si van a volver o no, si tal objeto será importante o no. Puedo construir mi historia desde el principio hasta el final y trabajar el ámbito gráfico con mucha precisión. Sí, la crisis os ha dificultado saber si podéis cambiar una trilogía por dos tomos o solo uno. ¿Esa incertidumbre os puede haber afectado en algún momento en los últimos años? ¿No? Yo no creo que se deba a la crisis, creo que se debe básicamente a la historia. Si la historia no gusta, se va a parar y acabarán una serie en 3 volúmenes. Empezamos Los Piratas en el 2009, la crisis empezó en 2009 y seguramente vamos a hacer 13 volúmenes. Creo que no tiene nada que ver con la crisis, creo que si hay un tema que gusta, si la historia gusta, creo que los álbumes siguen adelante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Hemos interrumpido una serie antes de la crisis. La serie que habíamos empezado ahora sí sigue como previsto. Por lo que Frank tiene razón, depende de la historia. D'accord, je suis d'accord. En cambio es posible que la masa de álbumes vendidos sea menor respecto a hace 10 o 15 años. Hay series que han perdido lectores,
Pero creo que una serie cuya historia gusta es viable para hacer varios volúmenes y ir hasta el final, por lo menos, creo. Explíquenos para los aficionados en España el plan editorial de Los Piratas de Baratia. Yermo ha publicado en un tomo integral los 4 primeros tomos y me consta que el primer ciclo argumental es de 7 tomos. En español, l'intégrale reprend les 4 premiers volumes. Sí, hay varios ciclos. Hemos funcionado sin saber exactamente cómo iba a funcionar la serie. Empezamos con un ciclo de 3 volúmenes, el editor estuvo contento, decía que se vendía bien y nosotros teníamos lo que venía después. Luego había el volumen 4, luego hicimos un segundo ciclo de 3 volúmenes y ahora hacemos ciclos de 2 volúmenes. La cantidad de volúmenes por ciclos depende de la historia. No podemos decir que siempre serán 2 volúmenes. Si necesita 3 álbumes los va a hacer, por lo que cambia la cantidad de volúmenes por... Pero, creo que está probablemente previsto en Yermo publicar un segundo integral del 5º, 6º y 7º tomo. No tengo ni idea de lo que se va a publicar en castellano, lo siento. Pero, ¿en qué tomo estás trabajando ahora? Sí. Ahora en Francia estoy trabajando sobre el 8 y 9, que trata de la batalla de Orleans entre los ingleses y los americanos. 1815, y luego hay otro ciclo sobre Napoleón en Santa Elena y podemos hacer otro ciclo, es decir, que vamos desarrollando la historia. Sabemos que acabaron su carrera haciendo contrabando en Texas, por lo que podemos seguir como un hueso. Sabemos que pararemos al 13 porque luego no sabemos lo que se hizo de ellos. En otra jornada comiquera en Madrid nos explicó cómo conseguía hacer estos barcos con tanto detalle y que como aficionado había incluso llegado a construir maquetas para hacer fotografías y poder conocer de primera mano todas las partes del barco, ¿no? ¿Pouvez nous expliquer tout ça? Hice maquetas de madera de barcos porque es otra pasión que tengo. Y luego pues junté las dos pasiones. Hice dibujos de barcos gracias a documentación más que con las maquetas. A veces utilizo las maquetas, pero el hecho de hacer maquetas hace que integremos toda la descripción, toda la tecnología de los barcos y esto ayuda a dibujarlos porque es un mundo bastante particular. Sí, es una idea. Fui a ver a Marc, que es un amigo, y le dije... Vi que había pocos dibujantes de barcos realistas para Perlerin de Lille y le dije a Marc de hacer un barco así, porque yo tenía ganas de hacer una también. Tengo una curiosidad sobre la tipografía utilizada en las portadas, si esa tipografía está íntimamente relacionada con el género en cuestión, ¿no? Con el oeste, con samuráis, con piratas, si intentan asociar la estética de también la tipografía, los titulares, a buscando una integración en la historia. ¿Cómo trabajan esa particularidad que me parece muy interesante al tener los 5 títulos uno al lado del otro, la diferencia, digamos, de la tipografía de los títulos?
moi, c'est pas, alors, je sais pas pour les autres, mais c'est No pas sé moi en qui cuanto a ai los fait, demás, pero c'est pas moi qui ai fait no soy yo le quien titre. dibujé el título. Néanmoins, j'avais quand même une idée. Sin embargo, tenía una idea. J'avais fait un petit croquis en Había fait, hecho un pequeño croquis où il y avait déjà donde ya ce L había qui partait esta et ça L que partait se un peu plus ou iba, moins en plumes, etc. y Donc se iba évidemment, como je voulais un plumas. truc Quería que ce que j'avais fait ressemblait à peu lo près que à ça, iba a hacer se mais on l'a parecía a fait, esto, quoi. pero mal hecho. Et chez Soleil, ils avaient un maquettiste Y en la editorial tenían un pour maquetista d'autres maisons d'édition que maintenant, qui était trabaja vraiment para quelqu'un otras qui avait une vision editoriales ahora, de l'album, pero que tenía una visión del álbum muy interesante. vraiment bien, c'est-à-dire qu'on pouvait lui remettre finalement Se même le les couvertures, podía, c'est lui qui s'en est occupé incluso au début. las Et portadas finalement, on las lui hizo, donne une couverture qui las est à hacía la él. base d'une illustration et de cette Se le podía illustration, dar on una fait un ilustración y a partir de Et ahí donc él lui, hacía je lui la avais fourni mon portada de petit un álbum. croquis Yo le había avec hecho un ses plumes et croquis ces choses con comme las ça. plumas y las cositas. Et il est revenu avec ce Y logo de volvió con este Luna, et en logo fait de ce logo Luna. de Luna, si Y on este regarde, à part que logo, là, si ils lo l'ont miramos, passé aparte de aquí, lo finalement en pasaron demi-teinte ou en une seule en teinte. medias Mais en fait, il a réellement tono, son posé un sur le solo scanner, tono, pero puso en el c'est que des escáner, branches, solo son ramas, des plumes super légères, des plumas, brindilles, des choses comme ça, et il a ramitas, composé le truc comme y ça, donc oui, ça a un rapport compuso direct. así, por lo que sí, tiene una relación directa, porque queríamos algo muy natural, muy vinculado con la naturaleza. Y es verdad que cuando vi el logo al final, Il n'y a vraiment pas eu une hésitation et c'est vrai que no finalement lo tuve claro enseguida. Y este logo de Luna tiene unos 15 años ahora. Hay muchas series que remodelan su logo progresivamente y a veces pienso que es una identidad propia del álbum y de esta serie, por lo que no es seguro que se remodele o se rediseñe, pero al principio cogió todo lo que tenía a mano y así es como conseguimos el logo, pero luego yo no lo hice, pero siempre tengo una idea de lo que quiero, pero luego hacer un auténtico logo que funcione realmente bien es muy, muy difícil, es todo un oficio. Pero no sé lo que opinan los demás. Sí, o puedes disociar el logo. Moi, c'est sur Nuit Safran, j'ai pas eu En cuanto a Noche Azafrán no intervine, pero para Luna de Plata lo hice todo, el color, el script, el storyboard, el dibujo, la tinta y ahora al final hice la maqueta del dibujo, hice el logo, puestos a hacerlo, hice todo y al principio empecé antes de ser autor de cómic, trabajaba en el ámbito de la publicidad y había trabajado mucho en el tema de la tipografía y se trabajaba realmente con tipografía, con fotocompositores porque no existía la informática y a veces incluso yo aprendí a dibujar letras, es un oficio que ya no existe. Empecé a final de los años 80 cuando empecé a trabajar y en este álbum tenía ganas de volver a lo que había aprendido entonces, la finalidad de la puesta en valor de una portada gracias a la tipografía. Luego en el código utilizado seguí con los códigos del western, trabajo un poco en filigrana, la antigua, volviendo las letras que recuerdan los dólares americanos, pero lo que quería hacer es algo artístico hasta el final, cosa que no hice para Noche Azafrán porque no era el autor completo del libro. Una portada es muy importante, sobre todo para lanzar una serie. La tipografía forma parte. OCO me propusieron rápidamente, el título era muy corto, me habían propuesto esta tipografía que parece a caligrafía japonesa y que a su vez hace pensar también con estas dos O's laterales, porque es un palíndromo, hace pensar en una cara de fantasma y esto me gustó muchísimo y
hicimos unas pruebas, me gustó y nos lo quedamos. Lo que puedo decir es que la tipografía decidimos que el título estuviera en la parte baja del álbum. Es una decisión arriesgada porque también hay tipografía que está en medio, pero esto tiene mucho que ver con la composición de una imagen. Por ejemplo, el título abajo no es evidente porque implica poner todos los elementos arriba para colocar las cosas. Es un auténtico rompecabezas. Y luego cuando están, una vez están guardados en los cajones, ya no se ven los títulos si están abajo. Y es por esto que se suelen poner arriba. Yo con Attila, fue Milton que lo hizo. Él llega con el guión, con él es muy agradable, incluso dibuja, no escribe, dibuja, por lo que él llega con el guión, es como un álbum. Aquí la dificultad es salir de ahí para hacer su propia aventura. Y en cuanto a los piratas, los editores son directores artísticos los que se ocupan de hacer maquetas y proponer escrituras. Normalmente suelen proponer varias y luego el autor escoge. Es lo que hicimos con los piratas, esa gestión que antes hacía carteles. El primer oficio era hacer carteles, había hecho Concept du Matin, había trabajado con directores de cine franceses conocidos y es él que busca los logos. En Galena propone uno, dos y luego escogemos. Jordi, al micro, sisplau, quan parles. Lo propuso alguien cuyo nombre no conozco, contrariamente a Frank, que trabaja en la fabricación en Delcourt. Es el mismo proceso que Kerámidas, que nos propuso varias propuestas y escogimos esta, que nos pareció interesante. Quería añadir que el editor había insistido para poner el título abajo. Yo no lo había previsto así y me sigue saliendo mal porque es muy difícil maquetar una portada con un título abajo. El editor quería subrayar el hecho de que el guión era de UB y al poner el título abajo era una manera de quedarnos en una gama UB. Yo con Tico pusimos el título abajo, pero no abajo centrado, sino a la izquierda, si no me equivoco, y estaba vinculado con el dibujo y funcionaba muy bien. Y en el tomo 2 lo pusimos arriba, a la derecha. Al principio yo pensé que lo iban a dejar abajo, pero no. El hecho de que esté abajo y abajo a la izquierda es horrible. No conseguía dibujar nada y al final hice un dibujo que parecía una buena portada y vimos que el título solo podía estar arriba a la derecha, por lo que en Tico hay 3 lugares distintos para cada título. No creo que sea una solución genial, pero bueno, a veces es la ley de supervivencia. Creo que estaría bien que vierais, no ahora, pero no tengas miedo, Frank, que empieza a estar estresado, pero ver las primeras etapas de la maqueta es una portada e incluso ver las primeras portadas, porque hay un momento en que el público conoce estas portadas y nosotros nos hemos acostumbrado a ellas y nadie las mira de otra manera, pero
Cuando volvemos a ver la cantidad de etapas que hubo, siempre ha habido un momento en que pensamos, esta es la buena portada, y pensamos, si hubiera sido así, no hubiera sido posible. El problema es que en un momento ya no se ve gran cosa y hay tanta gente que interviene, el maquetista, el diseñador, cuando hay una serie que funciona, el editor, todo el mundo se implica y al final hay como 10 personas que quieren opinar y a veces el autor, el que tiene que aceptar, otras es el editor o el comercial y nadie va a estar totalmente satisfecho. Hay momentos que las cosas parecen tan evidentes que puede funcionar, pero es divertido ver la génesis de todas las portadas porque a veces da auténtico miedo. Decíais que las portadas son muy importantes en el contexto de cómics de aventuras. Antes decíamos que la aventura es hacer un viaje a algo imprevisto con un cierto riesgo. Las portadas parecen que indican el inicio de un viaje, ¿no? Tenemos los personajes que están preparados para, ¿no? ¿Cómo sabéis captar el momento que transmite la emoción de una acción? Después dejaré de hablar. Justo, pues no sé cómo es para los demás, pero yo no podré contestar mucho a esta pregunta porque con Luna escogimos una portada que es la integral de los 3 primeros tomos en francés. Bueno, es bastante coherente, pero es una portada bastante genérica. También hubiéramos con Tico, sé que cogieron la portada del tomo 1, hubieran podido ser el 2 o 3 para la traducción española. No dijimos nada nosotros, funciona muy bien, pero bueno, no es el principio de una historia. Para mí esto es una portada que hace como una síntesis de los 3 tomos. No sé lo que utilizaron en el español. A mí me prohibieron esta en español. En francés no la querían, los alemanes sí la querían, los españoles y los alemanes la quisieron, pero los franceses no la quisieron y yo quería una portada roja bastante simétrica, pero una semana antes de que saliera el libro me obligaron a agradecerle, por lo que visca el Barça, visca España, yo soy a favor del Barça que juega hoy y la portada es una idea luminosa que llega en algún momento entre las ideas de acabar, en algún momento siempre hay prisas para hacer la portada, en un momento si se hace demasiado pronto no estamos dentro del libro y en un momento que estamos bien en la historia hay alguien que no conocemos que te llama de repente y dice uy, me tendrás que hacer la portada, le envías dibujos, dice que no, está bien, pero hay una muy buena idea, pero esta no es, por lo que te vuelves un poco agresivo con él, tienes ganas de que no sea tu amigo y acabas rechazando la portada porque has tenido que hacerlo demasiado rápido y luego te hacen hacer otra que puede ser la buena o no, es un largo proceso de nervios, de rechazo, de placer, parece un poco la vida, de hecho, con sus enemigos y sus amigos. A veces suelen ser bastante complicadas las portadas. Al final, algunas... Suele ser muy complicado también, me imagino, porque muchas personas opinan, ¿no? Hay demasiada gente que interviene. Para mí, lo que me sabe mal de la edición actualmente es que casi no tenemos editores con nombre propio. Ya he oído Morat, que vendió a Soleil, Dupuy Dupuy ya no existe, Dargaud ya no está, queda Jacques Léna y Delcourt, pero normalmente Morat podía decir me gusta o no me gusta, como los editores de los años 60, pero hoy en día es una persona que tiene el trabajo de decir lo que le gusta o no de nuestro portada, y esto a mí me pone nervioso, sobre todo después de
trabajar sobre un tema durante 2 años, allá aparezca un tío que diga algo. Yo soy un tío muy simpático, pero no hay que buscarme las cosquillas con las portadas. Yo no tengo la misma visión de las cosas. Puedo entender tu punto de vista, pero considero que es muy difícil sintetizar un álbum con una imagen. Y a veces desde dentro no estamos bien situados porque estamos como una torre de marfil, pero alguien que desde fuera, y yo conozco a la persona y la aprecio cuando me dice me gusta, no me gusta, y tiene esta visión exterior, suelo tomar en cuenta su visión porque suele tener una visión comercial, pero no en el sentido peyorativo del término. Ça me permet de sortir de d'habitudes graphiques que salir de de costumbres gráficas de lo que hago. Por ejemplo, una cosa que me gusta es tener posturas estáticas. A veces en un álbum se busca la dinámica, pero a mí me gusta la estática. Como mis personajes suelen estar en posturas estáticas, pero aparte de esto, sé que los consejos que me han llegado desde fuera me han añadido mucho, me han ayudado mucho a componer mejor las imágenes, por lo que los suelo tener en cuenta y me ayudaron mucho. Y aquí hace tres días hice una imagen para un artbook y mi editor me dijo es nulo, y creo que tiene razón. Puede pasar porque es muy complicado. Es muy complicado, puede ser frustrante. Entiendo perfectamente lo que dice, pero yo lo vivo de otra manera. Quiero precisar que lo mismo hago según lo que me dicen, y lo que no me gusta son las idas y vueltas de no sé, quizás lo que he hecho 4 versiones de una portada porque tenían una idea en marketing y cuando les envié la portada, dice no, hemos pensado y esto ya lo hemos visto en otra colección y no podemos hacerlo, y había pasado una semana a hacerlo porque ellos tardan 2 minutos en decir vamos a hacer algo y yo tardé una semana a hacerlo, 2 semanas, por lo que quiero tener una buena idea. Si estoy íntimamente convencido de que está buena, la editora no quería la portada de Luna de Plata, y cuando salió las críticas fueron bastante buenas. Supe por amigos dibujantes diciendo durante meses me dijo no, esta portada no, con el logo en medio, el dibujo, hacia el dibujo no, es demasiado sobrio. 22.000 ejemplares vendidos después, pues dijo que quizás no estaba tan mal. Sí, si intervienen demasiado gente, pues no puede ser, pero alguien de confianza que tiene un buen ojo, esto puede ser. Y además no hay escuela, creo que hay muchas posibilidades. En las portadas de Yoko, ahora no me equivoco, pero si me encuentro a Slack, que dibujo, siempre estoy fuera del tema, siempre me alejo demasiado. No sé, no las noto. Tengo que intervenir, quizás. En el tomo 1 de Aslak fue complicado. Yo tenía una idea y debido a este título que tenemos que situar abajo, había muchos problemas gráficos, había como interferencia, por lo que tuvimos que encontrar otra portada e hicimos algo. No creo que para la versión española, creo que no tenías. Os llegó una nueva idea que no había tenido entonces, y hizo un poco lo que había hecho Eric. Nosotros tenemos un editor específico con el que nos llevamos muy bien. Había mucha gente que había dado su opinión y teníamos la sensación de que era como todo el equipo que había opinado. Había los que están a favor y los que están en contra, y al final mucha gente había opinado y acabó siendo horrible.
y teníamos ganas de hacer una cosa blanca del todo. Pero bueno, acabamos haciendo una portada, pero no fue un gran éxito. Una portada siempre es una tomadura de posiciones, tomar posiciones. El riesgo que tomamos cuando se escucha demasiado es que perdemos la capacidad de juicio y estamos un poco yendo de una persona a otra, y esto no da seguridad ni a los unos ni a los otros. Tenemos 3 proyectos, una que es mala, una muy buena, una buenísima, una media. El consenso es ir hacia la medianita porque es un consenso para todos, y esto es un peligro, y el autor tiene que ir con cuidado y decir no, yo quiero trabajarlo, porque la muy buena, la que defendemos, siempre habrá alguien que dice bueno, pero si lo hiciéramos de otra manera, y entonces ahí es cuando llega la duda. Y me pasó con Delcourt, y ahí hay demasiada gente, son muchos ahí. A veces es muy difícil ir en contra del marketing y todos ellos, pero me gusta el hecho de que una portada defienda un punto de vista, y las mejores, las que marcan. La primera Lencal es puramente genial porque no hay nada, es una sencillez fenomenal, y todo el álbum está resumido en un solo dibujo. Y cuando llegamos a esa ósmosis entre lo que se defiende y la calidad del dibujo, se consigue, pero cuando necesitamos un consejo es cuando no estamos convencidos, y cuando pedimos opiniones se van a acumular. Pero lo que está claro también lo que está claro es cuando estamos en un álbum, hasta que no hayamos hecho la portada y no la hayamos visto maquetada, no sabemos a qué se va a parecer el álbum, aunque hayamos empezado 40 páginas. Una vez lo tenemos maquetado, pues sabremos cómo será el álbum, y ya estamos listos para acabarlo. Acabamos las páginas y listos, pero si no estamos de acuerdo con la portada, a pesar de haber dibujado 40 páginas, es como si no supiéramos lo que va a ser. No hablo de una serie en que ya haya álbumes anteriores, pero con un nuevo proyecto es horrible estar en este no saber, el que no vemos. Y es verdad que la maqueta, la portada, la C1, la C4, la maquetación del álbum va a definir el álbum, y tenemos ganas de estar ahí cuando estamos haciendo páginas. Y como decía Eric, tampoco se puede hacer demasiado temprano porque aún no tenemos el álbum en mente, y demasiado tarde pues quizás ya tenemos ganas de acabar, y hay que encontrar el buen momento para hacerlo, y no siempre es muy sencillo, pero en el momento hay que hacerla. En general, ¿hacéis el color de las portadas? Oui, est-ce que vous faites les couleurs de la couverture? En general. En général, no, yo nunca. Les couvertures, c'est différent. Enfin, yo las portadas. Non, nous sur les pirates, on fait. En los piratas. Maintenant, le 9, par exemple, je l'ai fait. Le 9, t'as pas encore commencé à dessiner. El 9 aún no hemos empezado a dibujarlo, pero ya he hecho la portada el 8 y el 9. Ouais, de toute façon, il faut que je mette un bateau dessus. O sea, tengo que poner un barco ahí. En général, bah, il y a mon scénariste. Hay el guionista, el asesor literario y otra persona que la han mirado, y hasta ahora siempre me han dicho vale, de acuerdo, adelante. Y los colores es Isabel, que está aquí en la sala, que se ocupa de los colores. ¿Y de votre casa? Los dibujos de colores, sí, siempre los he hecho. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ya he trabajado con una gente que ha hecho colores, y entonces no les he dejado hacer los colores de la portada, simplemente porque me gusta hacerlo. Y recientemente, aparte de Ulises, que aún no ha salido aquí en España, no hice los colores en interior, pero hice los colores de la portada porque me gusta, es una relación artística con el resultado. No hay ninguna otra alquimia que este deseo de hacer.
En este caso, el tono de la portada influye en el interior o al revés, al colorista. No, porque se suele hacer en paralelo con la creación del álbum. Hay una pequeña diferencia entre por ejemplo, en Ulises en Delcourt estoy haciendo he hecho las 30 primeras páginas del tomo 2 y el colorista apenas ha empezado y no están las portadas aún. Pero el tratamiento de la portada a veces suele diferir un poco. Por ejemplo, yo en mi álbum trabajo con mi amiga Sophie. Los colores del exterior en la portada son un poco más fuertes que dentro, es una voluntad, pero son dos cosas que no tienen nada que ver, pueden ser totalmente distintas, pero tiene que ser coherente gráficamente. No sé, es una voluntad de que la portada la quería distinta, más ilustradora, con más ilustraciones, más trabajada que dentro, porque el color dentro de un álbum para mí acompaña a la lectura, pero no creo que sea demasiado fuerte para que el color sea más importante que el dibujo, porque dentro quiero que los colores sean más sintéticos. Cuando hablo del interior del álbum. Volviendo al tema... Hace 20 años un directorio literario de Dargaud me dijo, porque quería hacer las portadas, quería hacer una pintura con óleo y me dijo, no te lo aconsejo porque si haces algo muy bonito fuera, si dentro el color no es igual, a veces el lector va a querer el álbum para la portada, pero luego al ver el interior no va a querer hacerlo. Los han escrito esos son autores que ya tienen 20 o 25, 30 o 40 años de carrera. Los lectores saben lo que hay dentro y no van a estar decepcionados, pero tú, si haces una portada demasiado bonita respecto a lo que vamos a tener dentro, puedes llevar al lector a una excepción. No sé si es cierto o no. Fue Claude Gimini que me dijo esto en Munich. Hay muchos buenos color artists en Estados Unidos y luego se abre el libro y duelen los ojos, duelen, no es el mismo dibujante y es violento a veces. Y esto puede hacer más. A veces he comprado cómics solo por la portada y me han dicho que tenía que hacer una portada que se parece a lo que hay dentro, por lo que no haya una decepción de decir, uy, sabemos que si por fuera es feo, por dentro también lo será. El tío que lo ha comprado sabrá por qué lo ha comprado. Se suele hacer la misma técnica. Con esta portada de la integral, puesto que era una integral, decidimos cambiar por placer y aquí hicimos un dibujo de portada mucho más detallado. Hice un dibujo sin tinta, solo trazo, hizo los colores y él añadió una faceta un poco en 3D. Y es divertido porque en el dibujo es algo hecho bastante rápidamente, es unos trazos un poco rápidos, pero era interesante para una portada. Cuando vi esta ilustración, puesto que Luna estaba ya un poco implantado, me pregunté si no se podía hacer una reedición con todos los temas así. Me dijeron que era muy mala idea, pero creo que simplemente no querían pagar gastos suplementarios por portadas que existen. Pero es verdad, me gustó, puestos a hacer una portada de una integral, pues mejor hacer algo que cambie un poquito, que tiene un poco de impacto y que funciona bastante bien. Volviendo al tema original de la sesión, que es la aventura, me gustaría preguntaros si tenéis alguna referencia, algún modelo que nos queráis recomendar, si en el momento de enfrentaros a un trabajo de aventura, de cowboys, de samuráis,
de vikingos, si tenéis, buscáis películas de los años 40, 50, 80, buscáis libros, buscáis otros cómics, buscáis alguna referencia. Música. La musique, yo en cuanto a cómic, sí, hay otros, busco otros cómics que son inspiraciones, pero a mí lo que me inspira son los ilustradores de principios del siglo XX, Heinrich Clay, Clément Cole, son ilustradores en blanco y negro y blanco, que trabajan los dibujos a la pluma con fantásticos matices, dispersiones de luz, etc. Y ilustran para historias fantásticas, la India colonial, una cosa con dioses indios, era realmente magnífico. Recomiendo a todos que vean lo que ha hecho Cole, es uno en los años 1900-1910. Él forma parte de mi referencia, pero no se suele ver en mi trabajo. Pero cuando pongo tinta, miro como Heinrich Clay dibuja un centauro, dibuja un caballo o un toro, le da forma humana, pero dibuja también los miembros del animal, que me enseña cosas que creo que Loisel dibujó en Peter Pan, miró Peter Pan para sus dibujos. Y podemos buscar referencia en gente que hizo cosas hace un siglo. Hay gente que trabajó en el Washington Post. Decker tiene un toque pictórico y toda la composición también una modernidad que va más allá de Norman Rockwell. En el año 1900 este señor es muy conocido en Europa. Una ontología de este señor es increíble y encontramos en los colores de Olivetin, por ejemplo, son vectores comunes para muchos ilustradores. Las fuentes son muy numerosas y para nosotros no podemos hacerlo con Internet, pero para los jóvenes autores tienen mucha información a su disposición. Nosotros tenemos una antología de al final de los años 70. Yo tuve el Frankenstein de Billy Wrightson publicado en francés, las ediciones del Duchenne en el 82, y este libro es fantástico poseer este libro, pero hoy en día hay que buscar Frankenstein y tendremos todas las ilustraciones en un segundo, porque hay una posibilidad de encontrar la información gráfica, pero el libro permite encontrarnos en esta información gráfica en la intimidad. No es lo mismo que cuando estamos en Internet. Luego ahora los jóvenes autores y los autores en general tienen que buscar, hablar con amigos, saber qué les ha gustado. Hay que ir a buscar las influencias antes de los años 40, donde había buenísimos ilustradores que hubieran hecho fantásticos cómics. A mí me influenció mucho des classiques aussi, mais finalement de pas mal de BD. Muchos cómics. Et j'en discutais avec Loisel une fois et il disait que si vieux non plus, mais quand ils ont débarqué, ils avaient, ça dit Eric, c'est qu'ils avaient moins de références que nous. C'est-à-dire que Loisel, quand il devait faire une forêt, il allait aussi piocher, mais du coup, il piochait dans les illustrateurs, les peintres, etc. Parce que finalement, en BD, il n'y avait pas grand monde. Pour l'instant, là, il y avait quelques trucs encore déjà. Et en fait, au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, il y avait moins de références. Maintenant, finalement, moi, je sais quand j'ai commencé à BD, effectivement, j'aimais bien comment on faisait Loisel la forêt, donc j'ai regardé ça. Dans le deuxième tome, Luna et la forêt est en neige. Je sais que j'avais en tête ce qu'avait fait Kerwin. Il y a un Babali où il dessine la forêt en neige. Moi, je faisais ça. Kerwin, pero cuando hizo el bosque en la nieve tuvo que ir a mirar lo que había antes, pero antes. Voilà, on remonte. Alors maintenant, effectivement,
Los que empiezan a hacer cómic ahora, todo ya está referenciado. Hay que buscar algo original, algo distinto. Es muy difícil, pero todo es más sencillo. Pues si hablamos solo de influencias, las influencias están en todas partes, tanto en la música como en las películas, como un libro, una ilustración, una novela. Es un conjunto. Los videojuegos también son una fuente incontestable de influencia. Dentro es uno de los medios más ricos actualmente, hablo desde un punto de vista puramente gráfico. Cuando veo todas las investigaciones de juegos, de videojuegos, hay todo lo que me gusta, hay una riqueza increíble. Pero es mucho más fácil. Je sais pas si Eric en parlait là. No sé si Eric hablaba de ello desde el punto de vista nostálgico, pero yo soy muy nostálgico de la época en que los libros costaba encontrarlos y cuando se encontraban. Decía antes, yendo a Estados Unidos, cuando íbamos a Estados Unidos, hace 20 años volvíamos con perlas que no se encontraban en ningún sitio y estamos locos de ahora vamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que no compramos nada porque en Amazon no encontramos lo mismo o en Google Maps también no encontramos nada. Hay una faceta de la nueva época y nosotros somos los autores de transición de esta época. C'est un peu dommage. Es un poco una lástima, es algo que se pierde. Et en même temps, il y avait son temps aussi. Pero hay que... Messiv ha trabajado en el cine, ha trabajado también en publicidad, con videojuegos. J'aimerais juste rebondir sur ce qui s'est dit là. Parce que là, on parlait vachement du côté plastique, du côté esthétique. Mais sur le scénario, les influences aussi sont nombreuses. Ça peut être la musique, ça peut être aussi l'histoire, des choses vraiment concrètes, ça peut être plein de choses, des choses qui sont arrivées de façon intime. Pourquoi on va sortir une histoire? Qu'est-ce qui nous a marqué? Comment on transforme les éléments justement pour que ce ne soit pas que de la copie, mais ça devienne quelque chose de personnel. Donc là, c'est un sujet très vaste. On rentre sur des terres, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour en parler. Aquí necesitaríamos muchísimo tiempo, pero bueno, tenemos mucho tiempo, pero c'est vrai aussi que je suis entièrement d'accord. Estoy totalmente de acuerdo. La rareza da una faceta preciosa. Estamos en un mundo de profusión. Por un lado, las cosas son cada vez más fáciles de encontrar lo que buscamos, pero cada vez hay menos pepitas de oro. Antes estoy totalmente de acuerdo con la experiencia. A mí me pasa lo mismo. Y esto sorprende mucho, pero es nuestra época que lo quiere. Es muy positivo. Según las influencias, he leído muchos Tintín, es muy extraño. Non, moi j'ai une influence qui me surprend des fois. Je fais déposer des personnages, je les mettais, on dirait Captain Haddock. Qui est surprenant. Parece Capitán Haddock, son influencias de las que no siempre soy consciente. Et j'ai surtout sobre todo en cuanto a los dibujos, estudiado mucho Daumier, no sé si lo conocéis, aquí en España, es un caricaturista del siglo XIX que ha hecho mucha pintura, estudié mucho este personaje porque había expresiones interesantes. Luego en cómic, en el ámbito del cómic, decidí no inspirarme de nada, miro fotos, busco en internet. En cuanto a los vikingos hay muchas reconstituciones. Hay muchos fans, por lo que se puede encontrar muchísima documentación, las dracas, los barcos, las espadas, la manera de vestir, no sé, la manera de hacer una espada. Luego hay la parte inconsciente, hay los recuerdos personales. Intento utilizar esto, los bosques, por ejemplo.
Eso sí que cuando era niño me paseaba mucho por los bosques, no era un niño de ciudades. Intento volver a poner todo esto en los cómics, es una ocasión de oro. Sur la documentation, enfin sur En les cuanto a inspirations. las inspiraciones, ¿quiere que conteste? No sé, como todo el mundo. Influencia Paris Saint-Germain, me parece. No sé, todos los dibujantes realistas, Tintín, a mí nunca me pasó por la cabeza. No. Sí, Tintín o Black y Mortimer. Personalmente nunca los entendí. Nunca entendí cómo se podía leer un cómic donde se ve a alguien que abre la puerta y arriba se pone Black abrió la puerta. No entiendo cómo se puede hacer una cosa así, un dibujo y poner la frase encima, pero hay una cosa que es segura, como dice que a mitad los jóvenes dibujantes que llegan, los que tienen 20 o 25 años, creo que son mucho más fuertes, mucho mejores que yo cuando yo tenía 20 o 25 años. Y creo que el acceso a la imagen es muy distinto, no quiere decir no significa nada para nadie, pero en los años 81 había que ir a la librería Parallel, buscar un fanzine, los cómics americanos no los teníamos, en cambio ahora hay todos estilos, todos géneros, es muy fácil conseguir desde el manga asiático al cómic americano y pienso que las jóvenes generaciones son muy buenas. Yo también estoy de acuerdo, creo que técnicamente, gracias a la documentación, son mucho más potentes las herramientas tecnológicas. El hecho de trabajar con ordenadores, con programas que permiten capacidades de poder ampliar el trabajo es fantástico, pero en cambio, no estoy seguro que en cuanto al estilo, el estilo también es importante. Podemos tener un dibujo menos académico, pero con un estilo muy fuerte. Este estilo, no sé, me hago la pregunta, pero incluso si los jóvenes, si las nuevas generaciones que llegan tienen una técnica fuerte, a veces tengo la sensación que estas técnicas se parecen y las cosas se convergen, se parecen demasiado y una de las grandes riquezas de la narración es tener un estilo propio. Eso es muy complicado, pero el estilo es otra cosa. A uno de cada 30, Wessel, por ejemplo, aportó algo, pero esto no les ocurre a todos los dibujantes. Hay buenos técnicos y luego aquellos que tienen aquello. Además, hay buenos, por ejemplo, hay muy buenos futbolistas. Y luego hay aquellos que tienen un plus, algo más. Hay los que van a destacar, por ejemplo, Wessel, Hugo Pratt, no salen cada 2 años. Si es como el defecto dominado. Al principio hay un defecto que caracteriza un dibujo y la maestría del autor, su plusvalía va a dar a este. Wessel, por ejemplo, no sabía dibujar los pies, he hecho los mejores errores porque decía que confesó que no sabía dibujar pies, dio rodeos para limitar pero sabía dibujar las manos, por ejemplo. Pero pasó lo mismo, caracterizó su estilo con un efecto muy seco, de pluma muy seco. Y esto no es evidente al principio. Guardemos nuestros defectos. Creo que los defectos a veces pueden ser algo que atrae, puede convertirse en una calidad. Sí, si detrás hay un trabajo, eso es evidente. Pero si es demasiado listo, si todos los proyectos se parecen demasiado, es antrópico. Tenemos esta generación actual que se alimenta de imágenes y que acaba pareciéndose demasiado.
los últimos años es como si no hubiera un universo que defender, porque en la masa les costará más emerger. Pero los mejores van a conseguirlo, no hay escuela para aprender el talento. Se tiene o no se tiene, y quizás se puede tener un poco al principio, pero hay que tener algo que nos diferencie de la mayoría de los demás dibujantes. Los nuevos que llegan tienen las mismas dificultades como los que nosotros tuvimos también y los anteriores también tuvieron. Cuando hablamos con autores anteriores, pues tenían tantas dificultades como nosotros ahora. Y pienso que un buen cómic a menudo es el cruce entre un dibujo carismático, una historia interesante y una narración, una manera de explicarla. Es esta mezcla que hace que funcionara o no. Puede haber algo muy bonito, un dibujo muy bonito, pero detrás una serie de historia es un poco floja, pues la serie no funcionará. ¿Lo dices por mí? Estamos acabando la sesión. Siempre hacemos la última pregunta, es la misma, que es ¿en qué estáis trabajando en estos momentos? Hace muy pocos meses que Messier Keramidas en Madrid nos explicaba que estaba en un proyecto con Disney y nos gustaría que nos explicara si hay alguna novedad en ese proyecto. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, ça No hay avance. novedades, trabajo avanza. C'est avec Disney Océan Mickey. Se trata de Mickey, C'est con Walt Disney. C'est avec Lewis Random au scénario. Et c'est Glénat qui a réussi à obtenir les droits en fait. Certains auteurs s'amusent avec. Donc Loisel, on en parlait en faire aussi. Il y a Cosé hace otro Mickey. ¿Es el numéro 1? Es el Alors, número il n'y a uno. pas, pour l'instant, c'est un peu flou sur les dates de sortie. Las fechas de salida no son muy claras, Loisel un n'est poco pas plus complicadas. avancé, Cosé a presque terminé son album. No ha Moi, pasado j'ai más fait que yo. 15 pages. Cosé ha acabado su Et, álbum y ha hecho 15 páginas. Et voilà, donc la différence par rapport à La décembre, diferencia effectivement, respecto a je devais diciembre, attaquer. en que Maintenant, tenía j'ai que fait 15 empezar, pages. ahora he hecho 15 páginas. Si je bougeais pas Pero autant, ce si serait une no me autoroute, quoi. desplazara tanto, Et, sería una autopista, mais voilà, en pero tout cas, c'est assez fun es divertido de réinterpréter volver a interpretar à sa sauce ce personnage aussi. este personaje con mi salsa. Yo Après, c'est me un truc, pour l'instant, divierto, c'est pas du tout, pero de momento. Alors, je parlais tout à l'heure de la couverture, on n'a même pas encore parlé, mais pour l'instant, comme on est sur un truc un peu hybride, ahora estamos en una cosa más bien híbrida. on a aucune idée Estamos haciendo algo un poco vintage y no sabemos a qué se va a parecer el álbum. Es lo que decía antes. On ne sait pas du tout si on va prendre No sabemos complètement si vintage ou alors la portada va a ser vintage o si... No sabemos en absoluto. Y a mí me gustaría que se hablara, se hablara rápidamente, porque ahora entran en el ritmo del álbum y ahora es cuando tengo ganas de saber a qué se va a parecer el álbum al final, porque ahora tengo una idea y me gustaría ver el package, el envoltorio. He empezado en otro cuaderno que me gusta, pero le envié a Lewis Random y para hacer una, no estoy hablando de la portada, pero de la del título o algo así. Ahora tenemos el interior, tenemos las primeras páginas, pero no sabemos qué más. Yo doné, pues estoy siguiendo el tomo 8-9 que saldrá en enero en Francia de los piratas. Desarrolla, por favor. El barco naufraga. Pues aún no sé si vamos a hacer 10 y 11. El guionista tiene ganas y vamos a hablarlo con el editor. No sé, ya veremos. Sí. Yep. Donc la question c'est sur les projets. Hein. La pregunta es sobre los proyectos. Donc moi, personnellement, là, Personalmente, dans les mois qui arrivent, je en finis los mon 10e próximos album et le dernier. meses acabaré el álbum número 10 y el último de Oko. Al mismo tiempo
porque soy guionista de Aslak, la serie de Aslak. Escribiremos el 5º álbum, que lo vamos a pasar a Emmanuel, que habrá acabado entonces. Y luego empiezo otra serie, no va a ser una serie, será una nueva historia. ¿Vas a desarrollar? No puedo desarrollar porque es demasiado reciente. Pero no será fantástico, no será Oco, será otra cosa. Es un contexto histórico, pero bueno, tenemos tiempo para hablar de ello. Yo estoy trabajando sobre Aslak 4 y ya está. Conciso, preciso. Actuellement, je travaille Ahora estoy trabajando para las ediciones del CUS sobre un guión de Fiso. Hemos decidido adaptar El viaje de Ulises, escrito por Homero, cambiándolo durante la Revolución Americana. Es un viaje en las tierras indias no exploradas con un capitán de barco que lleva sus hombres a afrontar el cíclope. Son todas historias que hay dentro de Ulises, pero no sabemos exactamente lo que vamos a hacer. Seguramente serán álbumes cortos. La primera historia del cíclope hace 2 tomos, luego podemos hacer un álbum completo por capítulo, por personaje, pero no sabemos si vamos a hacer una serie porque siempre va a depender del resultado y económicamente siempre es muy difícil proyectar una serie a partir del tomo 1. No se sabe, Según el tomo 2, pues ya veremos. Y ahora el 1 salió en enero y el tomo 2 he hecho ya 30 páginas de las 52. Sí. Quería agradecer sinceramente que hayan aceptado la invitación de SD de venir esta semana. Espero que les guste la ciudad de Barcelona, espero que disfruten de esta semana en Barcelona y estamos encantados de que podamos leer sus historias en castellano. Hay que reconocer también la labor del editor, una editorial muy joven, pero que ha hecho una recuperación de títulos muy interesantes con una edición muy cuidada. Y los aficionados yo creo que estamos de lujo recuperando todo este material de la última década y estamos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación. Solo me queda, por último, agradecer a la traductora que nos ha ayudado a que podamos hacer la sesión correctamente. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por venir y hasta la próxima. Nos vemos. À bientôt. Merci beaucoup.